Bueno, teníamos la verdad que muchas ansias, Francisco, de compartir contigo. Hay muchos temas que son del momento y hay temas también en lo que yo te he dado repost, retweet, con cosas escandalosas que nosotros hemos visto, como el caso de pasaportes, que lo vamos a dejar para el final, para iniciar por lo más reciente. Hablemos de la marcha. Tú has publicado un video que yo vi muchos memes chulísimos del nuevo candidato, Luis Abinader Martínez. Así es. A propósito de la compra de gente para que vaya a los mítines, esto no es nuevo. ¿Qué es lo nuevo de esta marcha? Quizás lo creativo de este personaje de Luis Abinader Martínez, pero no es nada nuevo. Que la gente le dé 500 pesos. Es una locura. Bueno, agradecerte siempre el seguimiento, los RT, los reposts y el apoyo compartido. Siempre también sigo tus contenidos y el contenido de todo el equipo. A Vargas Vila, que se mejore. Conversé con él también y le di seguimiento. Me alegra que estés mucho mejor. El tema de la marcha, bueno, estuvimos compartiendo varios videos que nos llegaron en exclusiva, se han hecho virales. Y se ha generalizado una crítica, y quiero ser muy puntual. Escribí un artículo que debe salir en uno de los más importantes medios impresos y digitales del país, pero voy a dar unas pinceladas de cuál es mi pensamiento y de lo que ha pasado con la marcha del PLD, dividiéndolo siempre en diferentes escenarios. Hemos llegado al fin de las ideologías, es lo primero que hay que decir. Desde el pagar para no matar de Leonel, al pagar para marchar de Danilo. En el 96, primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, 1996, primeros 2 años, el PLD enfrenta su gran crisis de gobernabilidad y comenzaron a suscitarse protestas. Hay mucha gente que no lo sabe, que es cuando se reúnen con el presidente a la sazón, Leonel Fernández, con Danilo Medina, secretario de Estado de la presidencia, en ese momento no existían los ministerios, y le dicen que bueno, hay que lanzar la guardia a la calle y la policía. Leonel dice, no tire la guardia, no podemos matar. ¿Y qué hacemos, presidente? Se nos está quemando el país. Dice Leonel, no, es mejor pagar y no matar. De ahí es que sale el programa mínimo de empleo, el PM, que posteriormente, cuando llega Hipólito Mejía al gobierno en el año 2000, lleva a la cárcel precisamente a Luis Inchausti, a Diandino Peña, se somete a Simón Lizardo, porque ellos crearon la famosa estructura de la nominilla y todo el que salía a protestar, entonces le decían, no proteste, ven, dame tu cédula, te nombro, y eso se convirtió en pagar para no matar, el PM, ese programa mínimo de empleo, una corrupción porque era una manera de comprar el apoyo desde el gobierno. Estoy remontándome al 96 para explicar que lo que ha pasado con la Marcha de la Esperanza de Abel Martínez y todo el liderazgo del PLD es lo mismo, pero por otras vías. Ahora fuera del gobierno, en el gobierno el PLD pagaba para no matar, ahora en la oposición el PLD está pagando para marchar. Cuando Peña Gómez, Colombia, y Amel Iván, tenía ese gran liderazgo, se convocaba al puente de la 17 y esas imágenes que estamos viendo se quintuplicaban. La gente ponía dinero para ir a escuchar a Peña Gómez en sus discursos históricos. Los niños tenemos memoria de que uno lloraba emocionado. Peña Gómez con una causa ideológica de la socialdemocracia. Balaguer se iba al Club San Carlos y donde quiera que iba, la gente idolatraba a Balaguer con todos sus crímenes, sus asesinatos, pero Balaguer tenía una ideología que lo caracterizaba. Bosch, por otro lado, menos pragmático, con menos contacto quizás de ese liderazgo de masas de Peña, menos expresiones nacionalistas que Balaguer, pero era un sociólogo. Y Bosch encantaba todos los días un toque de queda en Tribuna Democrática. ¿Qué ha pasado con este tema de la marcha? Que es la muerte de la ideología. Y no es algo que hace el PLD, es algo que cuando Peña muere y muere el liderazgo en el PRD, que es PRM hoy día, también se comenzó a pagar, porque Miguel Vargas no tuvo la capacidad de crear un liderazgo como Peña, porque no lo tuvo Hipólito nunca tampoco, que heredó el voto de luto de Peña, y pasó lo mismo en el reformismo, que para hacer las marchas tenían que pagar. Entonces
no es exclusivo del PLD. Ahora, el problema está cuando usted quiere justificar que como lo hacen otros, está bien que lo haga yo. No está bien. Y algo peor. Pero demócrata, sí. ¿Esa frase de dónde sale? Que vi que tú lo compartiste en tu Instagram, como el PRM también paga. ¿Quién fue que dijo eso? La gente y los comentarios. Y es verdad que el PRM también paga. En la marcha, la gente empezó a decir eso. Mira, Colombia, nadie sigue. ¿Qué es lo que pasa? Y hay que explicarlo también. La sociedad cambió. Ya hacer esas marchas y esas demostraciones de fuerza es un autoengaño. Eso no sirve de nada. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que todo el que usted ve, casi todo el mundo en los barrios, van a todas las marchas. Ese color verde ahora de independientemente del partido. Sí. No importa. Son la misma gente que hacen su circuito de marcha. ¿Tú sabes qué es lo terrible? Que eso cae un negocio de las marchas. Porque la gente en el barrio no tiene que comer, no tiene para el romo, vive en la pobreza extrema. No está haciendo nada. No está haciendo nada. Entonces la marcha se convierte en un party. La marcha se convierte en una chercha. Dame 500 pesos, dame la pizza, el pica pollo y dame un pote de romo. Una cachucha, y yo me pongo la blanca del PRM, la verde ahora de Lionel y la morada de Abel. Y le sirve para taparse el sol y se quedan con su juego de gorras. Lo que le sirve para taparse es la desgracia de no tener empleo ni nada que le dé la oportunidad. Francisco, yo quiero compartir uno de los videos que tú has tenido en exclusiva para la gente que quizá no ve redes, que está viendo la televisión tradicional. Vamos a ver. Él está dando su romito, su vinito y su par de pesos, porque si no nos da cuarto no nos motiva. No, ellos nos recogen en un lugar y de ahí ellos nos traen y nos llevan. Él quiere ir para presidente, vamos a ver si la pega. Ángel Graviel Julián. Sí, nos han dado ya 500, todos, cada uno de 500 ya. A cada uno. Celso Martínez, regidor, no hay forma. No hay forma, la gente está comiendo pizza, pica pollo y de todo. Ya usted le dio pica pollo, le dio pizza. Claro que sí, claro que sí. Ese es el privilegio que tiene el PLD. Que el PLD no saca a nadie de su casa que no le resuelva, ¿me entiendes? Y aquí estamos en apoyo de Abel Martínez. ¿Cómo está? Habla de la situación de tu casa, cómo ustedes viven. Allá nos recogían para venir una guagua aquí. Tú sabes que nosotros no hay bulto, ahí viendo y comiendo. Luis Abinader Martínez es el próximo presidente y el que voy a seguir. De pura cepa lo voy a hacer. Ahí vimos un recuento, caramba. Eso parece mentira, eso parece una parodia. Pero cuando viene a ver son infiltrados del PRM eso. No, hombre, no. Colombia, No, Colombia. No, pero por favor, Colombia. Pero cuando viene a ver, pero ¿y cómo tú le das tu cuarto a una gente para que salga a decir eso? Es que tú sabes que, óyeme, es que ellos no saben. Y tú crees que hay capacidad de convocar a cientos, a miles de personas y a cada quien explicarle a qué tú vas y te preguntan. La gente va y se agolpa ahí. Hay una dirigencia, hay una militancia que va en la parte de adelante de la marcha, que es parte, sí, ya de las estructuras. Sí, real. Pero, óyeme, ¿tú sabes cuál es la verdad? Que ahí están las estadísticas. Más del 80, 90% de los dominicanos no quieren saber de partido político. Los dominicanos estamos inscritos en todos los partidos sin saberlo. Los partidos nos engañan en la democracia porque llevan un padrón que ellos mismos compran de gente que supuestamente le sigue. Lionel dice que tiene 2 millones de seguidores, pero si Lionel tiene capacidad para inscribir 2 millones de dominicanos de una población electoral que anda cerca de los 6 millones, ya ganó las elecciones, pero ya está diciendo el PRM, está diciendo lo mismo, que tiene, ahora va para 3 millones de inscritos. Entonces la gente no quiere saber de políticos, no quiere saber de partidos, eso es obsoleto, ese es el mundo viejo. Convocar a cientos de miles de personas, vestirlo con camisetas y cachuchas, gastar en banderines. ¿Cuánto costó eso? Eso costó todos los millones del mundo. ¿Y tú sabes qué es lo peor, Colombia? Lo peor es que, y es lo más ridículo, y yo lo quiero decir de manera responsable, discúlpeme lo de ridículo a esta hora de la mañana del lunes, pero nosotros tenemos que hacer conciencia. El PLD se pasó 20 años, 12 de Lionel y 8 de Danilo, y no logró resolver ninguno de los problemas fundamentales del país. Un esquema de corrupción del 4%. Danilo se burló. Lionel no quiere aprobar el 4%. Vamos a aprobar el 4%. Y de ese dinero vamos ahora a crear un gran esquema de corrupción. A partir de la aprobación del 4% de la educación, hemos empeorado en el sistema educativo, pero cada ministro
desde Danilo hasta el PRM, que mandan educación, monta un proyecto presidencial. Maneja tanto dinero ese ministerio, que si no, pregúntele, mire, Amarante Baré salió candidato a la presidencia. Andrés Navarro, una candidatura presidencial. Usted sigue con Furcal. La gran desgracia de Roberto Furcal es que armó un proyecto presidencial en 1 año y medio del gobierno del presidente Luis Abinader. Cuando tú miras el sistema eléctrico, ¿qué pasó en 20 años? Siguen los mismos apagones. Punta Catalina, un esquema de corrupción. Cuando miras el tema de las tarjetas, Bonoluz, Bonogás. ¿Eso como el PM, la tarjeta? Todo. Margarita manejó eso. El PLD montó su estructura del PM allí. ¿Qué estoy diciendo? Lo peor es que el PLD gobernó 20 años, hace 3 años que salió, no resolvió nada y cogen ahora, y esto yo lo analicé a profundidad en mi programa de ayer domingo, lo pueden buscar, pero se lo adelanto por aquí. Óigame esto, las caletas de la corrupción del PLD comenzaron a salir. Esas marchas que usted está viendo como la del sábado con Abel, se están financiando con el dinero que el mismo PLD le robó al país. Mire la desgracia, nos dejan en la pobreza, nos dejan sin empleo, nos dejan sin alimentación, sin salud, sin electricidad. Se drenan y se llevan todo el presupuesto. Y ahora con el mismo dinero que nos roban a nosotros, ahora nos pagan el picapollo, el romo y la pizza. Para, como dicen esos videos que usted vio ahí, ir a marchar para apoyar a Luis Abinader Martínez. Ese es un candidato que no existe en la marcha de Abel. Entonces, es burdo, es indignante que el PLD le diga al país ahora que la esperanza, señores, es que vuelva el PLD. Pero hablando del tema que tú iniciaste, diciendo de que no hay ideología, recordemos que la semana pasada Leonel criticó fuertemente al gobierno diciendo que por el tema de la compra de opositores, que el que se dejaba comprar era porque no tenía conciencia y que no tenía ideología. Entonces, él también está, y todos los partidos se están comprando las mismas personas para que marchen, que tampoco tienen ideología ninguna. Entonces estamos en el mismo ciclo. Y algo peor, Yamel, también, el que me escucha a mí haciendo esta crítica dirá, pero ¿y qué dice el demócrata del PRM? Peor, el PRM está peor que todo, porque el PRM que está gobernando se ha convertido en un partido que históricamente, mire qué desgracia, el PLD de Leonel y de Danilo tenía sus narcos, no lo digo yo, Quirino con las acusaciones de haber financiado a Leonel. ¿Quién le trae a Quirino a Leonel para hacer toda esa campaña masiva? La trae el propio Danilo, pero fíjese los vínculos de Danilo y su gobierno con César el Abusador. ¿Qué dice César el Abusador? Que él financiaba a Danilo. Y se dice, y es un tema que forma parte del expediente que lleva a cabo el Departamento de Estado de Estados Unidos con César el Abusador, su extradición cuando se apresa a Colombia a la Corte Federal de la Florida, en la costa norte, dice el expediente y se indica que altos mandos militares y políticos del danilismo apoyaron a César el Abusador para que no fuera apresado y lo ayudaron a salir del país. Entonces, cuando tú miras los vínculos de Quirino con Leonel y de César el Abusador con Danilo, Florian Félix. Entonces, tú llegas ahora y dices, bueno, ¿y qué pasa con el PRM? Algo peor, porque si malo es y condenable que el narco financia a los políticos, peor es que el PRM le dé las candidaturas a los narcos. Entonces, el PRM no solo recibe dinero, sino que le vende las candidaturas a legisladores y nombra en el Poder Ejecutivo. El presidente Luis Abinader le da decreto a funcionarios que están sindicados, vinculados, que han sido apresados, como Maldonado de Comunidad Digna, con un decreto presidencial que maneja una de las estructuras con la Operación Halcón más grandes de las Américas. Entonces, ¿qué pasa con el PRM? Que nombra a narcotraficantes, que recibe dinero del narco, pero algo peor, que comienza a comprar a los alcaldes. El partido de gobierno y José Ignacio Paliza, en medio de la peor crisis de credibilidad de un gobierno en el ámbito municipal y legislativo, le dice al país, el PRM, que óigame bien esto, que para usted ser candidato del PRM, usted tiene que pagar $1 millón de pesos y saber leer. Y los banqueros, en Monseñor Noel, y voy a hablar de eso. ¿Usted sabe quién es el que está compitiendo con el Torito? ¿Cuál es la crisis que tiene Héctor Acosta? Que está Orlandito de Monseñor Noel.
que es un banquero, el que maneja la estructura, óigame, que eso es equivalente a la cosa nostra, y en los rollos de imprimir la adicción más malvada y perversa que hay del juego y de todas las quinielas y los números. Orlandito le tira por detrás en más de 1000 bancas. Orlandito senador, y hay historia de que ese señor, el Monseñor Noel, que es un diputado del PRM, Colombia, Yamel, Iván, en una interna, en unas elecciones internas de Monseñor Noel, manda a buscar a la gente en helicóptero para que voten. Entonces, ese es el candidato que pone, dicho sea de paso, en entredicho, ¿cómo el PRM va a decir que va a poner a Héctor Acosta a competir con un banquero que maneja cientos de bancas y que eso es dinero como si fuera, óigame, grano de arroz, agua de palo? Entonces, estamos en un momento delicado, muy complicado. Antes de entrar, demócrata, y pasar con Iván para el tema de elecciones y todo eso, y que hablemos de las candidaturas, yo quería precisamente, a modo de recuento, nosotros el jueves compartimos una información que salía en el Diario Libre de 4 candidatos que tienen temas pendientes en la justicia, algunos de ellos con temas de narcotráfico, de lavado, que se inscribieron. Son diputados. Que son diputados. Para que hagamos ese recuento, y tú decías del Poder Ejecutivo con Maldonado, ¿cuáles son esas figuras que el PRM ha validado, que tienen los procesos abiertos, que ahora no pueden alegar que no sabían, porque en algún momento ellos han dicho que no sabían y que es imposible tú buscar el background de cientos de personas que anuncian aspiraciones, pero hay gente de esa que está en procesos aún internacionales, que si lo que recuerde que nos pueda comentar. Sí, por supuesto. El caso más icónico es el diputado del PRM por Santiago de los Caballeros, que fue apresado en la Florida y que está siendo sometido a un proceso judicial de tipo penal. Sabemos muy bien que ese diputado y su hermano tenían una estructura de narcotráfico de amplio calado, miembros del Partido Revolucionario Moderno de Santiago, y lo más extraño de todo es que ese diputado sigue incluso votando aquí. Él está preso en una corte federal en la Florida y siguen registrándose votos en proyectos que se están discutiendo ¿Y esto es posible? Claro que no es posible, pero es lo mismo. Entonces, la lógica del poder lo puede todo. Algo todavía más grave, hay que recordar que precisamente el presidente del Partido Revolucionario Dominicano Moderno en Asua fue también extraditado, esposo de una alta dirigente del PRM en Asua. Estamos hablando que se les indica ser parte de una de las estructuras de contrabando de droga más grande de los corredores de toda la costa oeste de Estados Unidos. Extraditado también alto funcionario militante del PRM, la familia López, de Miki López. Ese es el famoso maletín que se ve que el candidato, en ese momento Luis Abinader, se montaba un helicóptero, que se ha cuestionado mucho. Eso eran sus swipes y sus cosas personales. Sí, sí. Yo no me voy a sumar a especulaciones, pero te estoy haciendo el recuento. Yo no salgo sin mi bultico. El tema de la familia López y sobre todo de la esposa de Miki López, que es diputada, y el diputado de Santiago, que fue apresado y que está en Estados Unidos sometido por narcotráfico, que se comió las heces fecales, y recuerden, y que fue declarado en medio de una interdicción, en una jugada, y ha comenzado a decir de todo. Parte de esa estructura es la que se le vincula a la Jota. La Jota, que es el dominicano que opera desde España dirigiendo las estructuras de narcotráfico de las cárceles, que es quien amenaza a la Procuradora General de la República y a su hijo, doña Miriam Germán Brito, y toda esa estructura enquistada en Santiago, vinculado con el caso Falcón también, de la estructura de chiperos, de clonadores de tarjetas y de narcotráfico, que con droga, cárceles, sicariatos. Recuerden el caso de la dama que mataron en Santiago también, la Madán, que iba transitando un BMW y le dieron algunos 3, 4 disparos, que es parte de esa misma red, todos ellos conectados a esta estructura de narcotráfico, que evidentemente no condena al presidente ni vincula a Paliza, pero el PRM tiene que saber que es la primera vez en la historia que pasamos de presunción de financiamiento de campaña al siguiente escalón, que es tener a los narcotraficantes dentro del propio partido
como senadores, como diputados y como funcionarios. Entonces, ¿cuáles son los que se volvieron a inscribir de esos? Bueno, ahí está evidentemente, hay 4, del caso Falcón hay 2 diputadas, una de ellas evidentemente que es también de la zona este, vinculada a Maldonado, está también la esposa de Miki López, Amalia Pilarte de López, que se inscribió de nuevo, está el caso del diputado vinculado al PRD, que protegió y que trató de sacar en medio de los operativos que realizó la Dirección de Persecución de la Corrupción. Están todos inscritos. Y lo peor no es que estén inscritos ahora, es que el PRM no ha sancionado a nadie, no ha sencillamente expulsado a nadie, su comité de disciplina no se activa. Pero cito esto porque es el mar menor, el mar menor. Entonces tú dices, pero el PLD es lo peor, Danilo tiene a todo el mundo sometido, en este mismo momento incluso se dice que José Ramón Peralta de Najayo también financió la marcha, porque ahora hay que hacer todo lo posible para que vuelva Leonel o para que gane Abel. Y déjeme decirle algo, el PLD tiene más dinero en efectivo que cualquier gobierno de turno. Es decir, que se apriete bien y que no subestime el presidente Luis Abinader, que no subestimen al PLD, porque esas caletas de la corrupción de Danilo, de José Ramón Peralta, de Gonzalo Castillo, que está dirigiendo la campaña de Abel desde su casa, esa renuncia de Francisco Javier García, que no se ha dicho, se debe a que quien dirige la estrategia, paradójicamente, de campaña y de financiamiento de Abel es el Penco, desde su casa con prisión domiciliaria por la Operación Calamar. Francisco, Abel y Leonel Fernández, 2 nombres sonores que al principio pensamos nosotros que cuando salió Leonel con la Fuerza del Pueblo pensamos que Abel seguirá con él. ¿Cuáles son las posibilidades de alianza entre esos 2 individuos ahora en diferentes partidos? A propósito que tú dices que Leonel tiene que volver a como de lugar, porque si no... Que Leonel va a volver. Acabas tú de decir que sí, hay que hacer que Leonel, o sea, la posibilidad de esa alianza, Abel, las aspiraciones que tiene el PLD. Y agregado a esa pregunta, que era la pregunta que te iba a hacer, yo escuché esta mañana en uno de los principales programas de radio matutinos, lo que más escuchan, que la Fuerza del Pueblo necesita más la alianza con el PLD de lo que el PLD necesita esa alianza con la Fuerza del Pueblo. ¿Eso también es cierto o no es cierto? Depende cómo lo veas. Voy a empezar por Yamel, continúo con Colombia y dejo de último al cabo. Ahí va. Adelante. Aunque abusan de mí porque me tiran 3 preguntas al mismo tiempo. Pero va todo por lo mismo, ¿eh? Miren, ¿qué es lo que pasa? Leonel no se concibe fuera del poder. Leonel sale del palacio y es el único presidente que literalmente, para que usted entienda cuál es la adicción al poder que tienen los políticos dominicanos, no solo Leonel, Hipólito también, pero respondiéndote a ti, Yamel. Leonel sale en el año 2012 del Palacio Presidencial y se va a su palacio de Funglode. Y replica y continúa en la lógica presidencial, porque él despacha de Funglode, vive en Funglode, crea una especie de estructuras ministeriales en Funglode, tiene un cuerpo de seguridad en Funglode. Entonces Leonel no deja de ser presidente, aún no siéndolo. ¿Qué pasa? Que Leonel está dispuesto a venderle su alma al diablo. Wow. Leonel, si tiene, que lo ha hecho, Leonel se ha sentado con gran parte de la oligarquía dominicana y le ha dicho, ustedes no lo van a mencionar más en expediente, van a volver a contratar las obras públicas, yo no tengo ambición económica. No es posible que ustedes corran el riesgo de ir presos. Todo esto con los nombres sonoros, porque Lisandro Macarrulla no es Lisandro. Hay que recordar que Mac Construcciones y Lisandro Macarrulla es una pieza clave de la familia Vicini. Hay que recordar que en el expediente de la operación Medusa de Jean Alain salen vinculados los Bonetti. Hay que recordar que hay una familia de mucho poder, la González Cuadra, que está representada y vinculada a la Nueva Barquita. Entonces, esa oligarquía que yo retrato y diagnostico en mi libro, El Pacto Secreto de la Corrupción, se ve por primera vez expuesta, porque la corrupción pública, ese gran robo y desfalco histórico que acelera a Leonel y Danilo, no se hace posible sin la complicidad de las grandes familias. Se negocia. El tranque de los casos de corrupción está precisamente en que no se puede recuperar lo robado
ni condenar a los políticos corruptos sin sentar en el banquillo de los acusados a muchos de los miembros de estas familias. Leonel hace su gira reciente y le dice a todos ellos, óigame, eso no es posible, está en riesgo la democracia, la gobernabilidad. Entonces, para resolver eso, financienme, apóyenme para que yo pueda regresar al poder. Lo que está en riesgo para Leonel es la vida, porque vivir fuera del poder es morir en vida para Leonel. Pero ya, ahora, cuando tú lo comparas... Ya tiene 12 años afuera, va a tener 12 años, ¿no? Sí, pero lo que te digo, ya él tiene que volver. Y recuérdate que no era lo mismo tenerle el control, porque Danilo ganó gracias a quién. A Leonel. Gracias a que Hipólito se puso de boca floja a decir, voy a meter preso a Félix Bautista. Y salieron cada quien por un lado. Margarita por un lado, Leonel por otro y Danilo por otro. Y la llamada no fue esa. Y la llamada que le grabaron a Hipólito no era Félix Bautista, no. Fue a Leonel. Yo sé que se puso de boca floja. En un viaje a Santiago, un asistente, para que ustedes sepan que no se puede confiar en nadie, iba en el vehículo. Y una de las personas más confiables de Hipólito Mejía, eso cambió la historia de la República Dominicana. ¿Y quién fue? Cuéntame. No puedo decir el nombre, porque son temas de Estado. Oh, wow. Es una persona que yo... Es decir, uno cuida también a quien le hace daño. No, soy yo relajando. Sí, pero no está mala la pregunta. A ver si tú te equivocas. Exacto, me equivoco yo. Esa persona iba en la jipeta y grabó una conversación. Y en esa conversación, Hipólito le decía a 3 acompañantes, olvídense de la celebración, yo no sé ustedes sueñan con que yo le dé fulano el ministerio de la presidencia, yo sé que tú lo que quieres ser es gobernador del Banco Central, iba ahí con 3 personas y tú ministro de las Fuerzas Armadas, pero lo único que yo quiero es que el primer decreto es para meter preso a Leonel Fernández. Porque se mete preso por decreto. No, oye, mi primer decreto nombrando al procurador. Desde que nombre al procurador, esa es mi misión. Después de ahí yo me puedo ir para mi casa. Esa conversación... ¿Por qué ese odio tan visceral? Esa conversación se le envían a Leonel Fernández. Y Leonel Fernández, que tiene una enemistad y un enfrentamiento en ese momento a muerte con Danilo Medina, esto es un tema de Estado. Histórico. Histórico. Leonel va y le pone la conversación a Danilo y le dice, profesor, yo no sé si usted quiere ser presidente. Ahora, lo que yo tengo claro es que yo no quiero caer preso. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a trabajar en estos 3 meses para que yo no caiga preso y para que usted sea presidente. Dios mío. Y eso cambió el curso de la historia, porque ya Joao Santana, brasileño, asesor de todas las campañas más poderosas de la región, incluyendo en Brasil, le había dicho al candidato Danilo Medina, Hipólito te lleva 19 puntos. ¿Y es verdad? No hay forma humana, no hay nada que podamos hacer para descontar esa ventaja. Wow. Pero después de esa llamada, dicho sea de paso, se hicieron unos acuerdos con personas cercanas a Hipólito Mejía y por arte de magia, el mismo Hipólito comenzó a decir que las domésticas robaban, que eran las principales ladronas. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Claro. Sí, sí. Le dan el filete a los tigres. Sí, le dan el filete a los tigres, pegan cuernos, las mujeres son cuerneras. Señores, y se hizo una combinación de helicópteros con efectivo, Leonel en un frente, el Penco por otro, Danilo en otro, y el cuarto frente más demoledor. No, fue el propio Hipólito metiéndose los pies él mismo. Eso hizo a Danilo presidente. Antes de irnos a la pausa, te reitero la pregunta. ¿Posibilidades de alianza a ver Leonel Fernández en este punto de la historia dominicana? Hay un pacto y hay una alianza. Eso está pactado. ¿Cuándo lo vamos a ver? Eso lo vamos a ver si hay segunda vuelta. Porque el escenario es, hay que dividir el voto. Si se hiciera una alianza ahora en las presidenciales en primera vuelta, entonces, ¿qué va a pasar? Que ese 10, 12, 14% que puede tener Abel Martínez como candidato del PLD, si usted le pone un día que tú le das. No, yo le estoy diciendo a Abel. Lo que pasa es que estamos hablando en el peor momento. Yeah. Donald Guerrero está preso, señores, Najayo. Aquí, esa marcha, yo no sé si ustedes de verdad se sorprenden si es pagando o no, porque el PLD está en el peor momento de su historia. Tú le das una gorra del PLD a una gente y le dices, y tú le preguntas, ¿tú te la pones? Y si ¿cuánto me va a dar? No, te va a preguntar en el barrio, pero si tú sales a la clase media y tú evalúas qué la gente piensa del PLD y lo que te pide de verdad es cárcel. Aquí estamos discutiendo el momento de que el expresidente Danilo Medina vaya preso. Entonces el acuerdo, Iván, está hecho, pero hay que dividir el voto.
La única posibilidad que tiene Leonel y la Fuerza del Pueblo de ganar es en una segunda vuelta. En un minuto que tenemos que irnos, Alianza para la Capital, si dijo Félix Bautista que Paz es el candidato, entonces las municipales, porque tenemos que hablar 1 de febrero, antes de mayo. Hay un tranque muy difícil. El PRM pierde la senaduría porque Omar Fernández será el candidato a senador de la Fuerza del Pueblo, le lleva 30 puntos, no es mentira. Faride se endiosó, Faride se convirtió en una antipolítica, todo lo que criticó en campaña fue y lo defendió en el hemiciclo, empezando por el barrilito. Sin la senaduría es muy difícil, evidentemente, tener el liderazgo de la mayoría de las diputaciones, aunque no hay arrastre. Pero algo peor, como no hay tiempo para construir una candidatura a senaduría, porque Faride quiere repetir, pero no gana, ella no cede la candidatura, y eso es una división en el distrito. Hay algo peor, y es que Carolina Mejía no va a la alcaldía. Ella está negada, esto es una primicia, ¿eh? Carolina Mejía no va a ser candidata a la alcaldía. Porque Hipólito dijo que no va. No, porque ella tiene su proyecto presidencial para el 28. Y lo arriesga repitiendo. No solo que lo arriesga repitiendo, sino que para Carolina ser candidata en el 28 tiene que manejar una cartera, un ministerio con empleos para poder competir precisamente con el emprendedor David Collado. Entonces son dos opciones: o es ministra de una importante cartera, Carolina, o es la candidata vicepresidencial. La vicepresidencia, el presidente Luis Abinader, por más insistencia que ha tenido Hipólito y por más aportes que Hipólito haya hecho políticamente, no se la puede dar, porque está prohibido que una persona ocupe la vicepresidencia si tiene ya aspiraciones presidenciales. La es un riesgo hasta para la integridad del presidente, para que se entienda, lo dejo hasta ahí. Entonces no se le puede dar la vicepresidencia a Carolina, pero ella no puede seguir en la alcaldía. ¿Viste qué invitado tengo aquí? La única persona que garantiza la alcaldía del distrito de Carolina, y ella ya dijo que no va. ¿Y Neney? Neney tiene un problema en la justicia y tiene que aclarar, Neney. Y yo quiero entender que el tema de Neney es que él quiere dar una demostración política para salirse del problema del PROPET. Neney tiene que dar las aclaraciones a sus auditorías, más de 700 millones de pesos. Que espero que Roberto Ángel Salcedo, Robertico, salga bien de ahí. Que salga bien, porque ese es un ministerio que es una caja chica política del presidente. Señores, nos quedamos con hambre, como siempre, del demócrata. Yo haré mi mejor esfuerzo por traerlo pronto. Tenía meses que no venía, ha dado cátedra de historia de lo que está pasando en este momento. Primicia, Carolina definitivamente no va. ¿Domingo es alcalde entonces? ¿Domingo Contreras? No es tan directo. El PLD tiene un daño terrible, pero si se ponen de acuerdo en el PRM y de repente está Alberto Atala, que es muy buen candidato, muy cercano al hipolitismo. Pero está muy por debajo de Neney, dicen las encuestas. No, esas encuestas son pagadas. Eso yo no, mira, ni siquiera la Gallup. La Gallup, para que lo tengamos claro, salió del grupo Corripio porque querían que diera unos números maquillados que no se podían dar. ¿Y Orlandito? No está en competencia. Orlandito se acaba de lanzar. ¿No está en competencia? Entonces sí, está en competencia. ¿Quién va a ser el alcalde? Dime antes de irnos. Hay que ver cuál es la fórmula, porque el problema es que Orlandito tiene números buenos, Alberto Atala tiene el perfil, pero tú tienes a Aníbal Díaz, que es el alfil de David Collado. Se inscribió como candidato a diputado. Pero tiene una fuerza importante porque sabe que no está definido. Creo que es lo que va a pasar, que políticamente hablando van a sacrificar a Carolina y el presidente va a imponer su poder para que ella repita en la alcaldía, porque si el PRM pierde la alcaldía y la senaduría, el presidente Luis Abinader pierde las elecciones. Oh, Dios. Señores, no se diga más. Qué manera tan bonita de terminar. Volvemos en breve. Juana Núñez con nosotros. No todo es política. Hemos tenido la terrible noticia de una agresión física al artista urbano El Mayor, supuestamente de parte de su esposa con un arma blanca. Vamos a hablar de estos temas con nuestra experta en la conducta en breve cuando regresemos. Y el demócrata viene la semana que viene, porque nos quedamos así, con muchos temas, Gracias, mi amor.